Mi nombre es Daniel Pineda, licenciado en Biología y doctor en Ciencias por la Universidad de Málaga. Soy facultativo especialista en análisis clínicos y actualmente desempeño mis funciones en el área de gestión sanitaria norte de Málaga, en el Hospital de Antequera. Soy presidente del Comité de Calidad, Gestión, Seguridad y Evidencia de la Asociación Española de Biopatología Médica, Medicina de Laboratorio, la EBMML, y vocal del Comité Científico de la Sociedad Andaluza de Análisis Clínicos, la SANAC. Existen dos grandes grupos de test que se están empleando para evaluar el contacto de un paciente con el coronavirus SARS-CoV-2, a saber, la PCR y los test inmunocromatográficos, los test rápidos. Vamos a comenzar hablando de la PCR, en realidad una RT-PCR, de sus siglas en inglés, reacción en cadena de la polimerasa con uso de retrotranscriptasa. En esencia, lo que va a lograr esta técnica es amplificar regiones muy concretas del material genético viral. Para ello podemos utilizar distintos tipos de muestras, pero actualmente lo más extendido es utilizar muestras respiratorias, exudados nasofaríngeos, aspirados broncoalveolares, etc. A partir de una de estas muestras se extrae el genoma del virus, constituido por una cadena de ARN sencilla. Para poder realizar la PCR es necesario transformar esta hebra de ARN en un DNA copia de doble cadena mediante el uso de una enzima llamada retrotranscriptasa. Es sobre esta doble cadena de ADN sobre la que se realiza la PCR. Para ello, mediante una serie de ciclos de calentamiento y de enfriamiento sucesivos, logramos separar las hebras y amplificar la región de interés por acción de la enzima polimerasa. Vamos a lograr de esta manera duplicar el número de cadenas de ADN. Al contar con varios ciclos, se logra una amplificación exponencial. De 2 vamos a tener 4, de 4 8, de 8 16 y así sucesivamente, hasta tener una gran cantidad de copias que pueden ser detectadas por el laboratorio. Las grandes ventajas de esta técnica son que se considera muy sensible y muy específica. La técnica es muy sensible, ya que nos va a permitir detectar cantidades muy bajas de material genético viral, incluso inferiores a 10 moléculas por microlitro. Esto hace que la tasa de falsos negativos sea muy baja. Al mismo tiempo, la técnica es muy específica. Para lograr que la polimerasa, que es la enzima responsable de esta amplificación del material genético viral, funcione, necesitamos unos primers o cebadores que se unen a su región complementaria en el ADN copia. Las regiones que se escogen para diseñar estos cebadores serán, por tanto, características del virus que estamos estudiando y se hallarán presentes en SARS-CoV-2, pero no en otros virus. Se van a evitar de esta forma reacciones cruzadas con otros microorganismos y, por tanto, la tasa de falsos positivos va a ser también muy baja. Los principales inconvenientes de esta técnica es que es compleja. Requiere un equipamiento específico y personal entrenado para su realización. Al mismo tiempo, la PCR clásica va a requerir de varias horas para alcanzar un resultado. Estos inconvenientes están siendo paulatinamente solventados con la aparición de nuevos equipos point of care que permiten procesar un menor número de muestras, pero que aportan un manejo mucho más sencillo y con tiempos de procesamiento más reducidos. La PCR, por tanto, es una prueba diagnóstica de la enfermedad, muy sensible y específica, cuya positividad va a implicar la presencia de la infección en el mismo momento en el que esta prueba se realiza. Hablemos ahora de los test basados en inmunocromatografía, los llamados test rápidos. Este tipo de test son menos sensibles y específicos que la PCR, pero tienen como ventaja principal la velocidad en la obtención del resultado y la mayor versatilidad para ser realizados a la cabecera del paciente. Tanto su aspecto como sus principios son muy similares a los test de embarazo. Disponemos de una superficie a través de la cual se desplaza la muestra y unas moléculas de captura que, en presencia de la sustancia a detectar, las unen, emitiendo una señal que permite apreciar una banda de color. Vemos aquí una muestra negativa, sin banda, y una positiva, con banda. En ambos casos existe una marca de control. Bien, podemos encontrar dos grandes grupos de test rápido, los antigénicos y los serológicos. En el primer caso, el test detecta la presencia de antígeno en sangre, esto es, la presencia de proteínas del virus capaces de iniciar una respuesta inmune. Por tanto,
tal y como se aprecia en la línea azul del gráfico, tienen una aplicación muy similar a la PCR, aunque con menor rendimiento diagnóstico. Su positividad implica que en ese momento el paciente está infectado por SARS-CoV-2. Por su parte, los test serológicos van a detectar la presencia de anticuerpos generados por el individuo en respuesta a la infección. Existen test de anticuerpos totales y test que son capaces de darnos por separado la inmunoglobulina M, la línea verde, y la inmunoglobulina G, la línea roja. La IgM constituye la primera línea en la síntesis de anticuerpos. Su aparición es relativamente temprana, a los 7 o 10 días desde la aparición de la infección, y permanecen elevados mientras esta dura. Por tanto, el test será negativo durante el estadio inicial del COVID-19, y su positividad implica que en ese momento el paciente tiene la enfermedad. Los anticuerpos IgG son más tardíos, comenzando a aparecer a partir de las 2 semanas de la infección. Son más eficientes que la IgM en la lucha contra el virus y se mantienen a lo largo del tiempo. Son la base de la inmunidad a largo plazo en otras infecciones y que aún está por determinar en el caso del SARS-CoV-2. La negatividad de IgM junto a la positividad de esta IgG suele indicar que el paciente ha padecido SARS-CoV-2, pero que en el momento actual ya se ha superado la enfermedad. Por lo tanto, recapitulando, ante el resultado de PCR y el conjunto de anticuerpos negativos, nos encontramos con una persona que no padece ni ha padecido COVID-19. En el caso de que únicamente la PCR o detección de anticuerpos sea positivo, nos encontraremos en el periodo ventana o en estadios muy tempranos de la infección, pudiendo observarse en este último caso elevaciones en la IgM. Con PCR y anticuerpos totales positivos, nos encontramos en una fase activa de la infección. Si hallamos solo IgG positiva, nos encontraremos ante un paciente con una infección pasada. El principal inconveniente que tienen los test rápidos es que si bien se consideran bastante específicos, es decir, que el resultado positivo de los test rápidos es bastante fiable, su sensibilidad no va a ser muy elevada. Un resultado negativo no va a descartar por completo la infección. Por este motivo, en casos sospechosos, con clínica compatible o con contactos de riesgo, ante un resultado negativo de un test rápido, lo recomendable es realizar una PCR.